Dolor, sufrimiento, tragedias. La nación de Haití vive hoy una situación que muchos han catalogado de caótica. ¿Cómo encontrar esperanza en medio de ese caos? ¿Es posible estar preparados para responder adecuadamente a las tragedias de la vida? ¿Tiene Dios respuestas a todas nuestras interrogantes relacionadas al dolor y el sufrimiento? Hoy en Respuestas, esperanza en medio del caos. Bienvenidos a una entrega más de Respuestas. En este día continuamos desarrollando nuestra serie de Dios en medio del sufrimiento, el dolor, pero de un modo especial, Miguel. La semana pasada hicimos un programa especial dedicado a la catástrofe que aconteció en Haití y en el día de hoy queríamos continuar con este mismo tema. Tú le has llamado a este programa Esperanza en medio del caos. Y antes de empezar, te quería saludar. ¿Cómo estás? Muy bien, Elaine, y yo creo que vale la pena hablar en momentos como este precisamente de la esperanza en medio de las peores dificultades, porque Dios es precisamente eso que la gente no tiene, eso que la gente no sabe ni cómo buscar ni siquiera. Y en ese proceso entonces hablábamos de que este título suena contradictorio, porque lo que menos se tiene en medio de una catástrofe, en medio de un caos, es esperanza, Miguel. ¿Cómo tú piensas que eso es posible? Bueno, yo creo que necesitamos recordar que Dios está en el proceso de redimir el mundo. Y en ese proceso muchos eventos que parecen destructivos realmente representan el comienzo de un nuevo amanecer. Y yo creo que una buena historia en la Biblia es el diluvio, donde Dios sumerge el mundo entero en agua y al final de ese periodo hay un arco iris. Y para Noé y su familia, ese arco iris representaron un símbolo de esperanza precisamente. Y yo quiero creer, junto con muchos otros, que esto que le ha acontecido a Haití en su tiempo ha de cooperar para bien, porque por un lado ya podemos ver cómo esta catástrofe ha despertado el mundo entero hacia una realidad que estaba ahí, que era parte del día a día de esta nación olvidada por todo el mundo. Y sin embargo ahora el mundo entero está volcado a ayudar a una nación que ha estado tan esclavizada por tanto tiempo a ese mundo espiritual de sus dioses paganos, pero ahora yo creo que hay una nueva esperanza de que gente va a ir, le va a ayudar a levantarse, y que en el día de mañana, años después, estaremos viendo precisamente otro Haití, otra nación, producto de lo que Dios permitió y luego hizo en medio de ellos. Cuando tú hablas de esperanza, las personas lo primero que piensan es en algo bueno que va a ocurrir. Pero bíblicamente hablando, ¿a qué te refieres cuando hablas de esperanza? Porque muchas de las cosas en las que hemos estado esperanzados muchas veces no ocurren. Bueno, mira, la palabra esperanza es usada, sobre todo en el Nuevo Testamento, de una manera muy distinta como el mundo de la antigüedad la usó y como aún se usa hoy. En la antigüedad la palabra esperanza implicaba más una ilusión. Hoy en día implica más como un deseo. Yo tengo la esperanza de ir, pero no tiene la certidumbre. En el Nuevo Testamento la palabra es elpis, y la palabra elpis expresaba el deseo de algo bueno con la expectativa de que tú ibas a recibirlo. Algo que tú tenías no solamente la expectativa, tú tenías la certidumbre de que tú lo ibas a recibir. De manera que cuando Dios nos habla en su palabra de tener esperanza, Él no está hablando de que nosotros debiéramos tener confianza cuando hemos puesto nuestra fe en Él, de que eso que Él ha prometido se nos va a entregar en algún momento, en algún lugar, de alguna manera, y ahí nosotros necesitamos entonces estar. Miguel, muchos probablemente tenemos el deseo de ir, de ministrar, de consolar, pero la pregunta es, ¿cómo tú abordas a una persona en momentos como lo que estamos viviendo, en momentos como los que está viviendo Haití en este preciso instante, que probablemente lo haya perdido todo, que haya perdido no solo sus bienes materiales, pero su familia? O sea, hay personas que incluso han perdido más de 15 relacionados y que prácticamente hay niños que se han quedado solos, no huérfanos, no, solos, de que no tienen otro familiar a quien ser entregado.
¿cómo nosotros vamos a hablar sin que estas palabras suenen vacías, huecas, frías? Yo creo que uno de los errores que a veces cometemos cuando tú te encuentras con personas de ese tipo es tratar de ofrecerles inmediatamente respuestas, palabras, aún a veces una consolación bien intencionada, pero es tan rápida antes de que ellos te hayan podido expresar todo el dolor y todo lo que han sentido. Yo creo que es en esos momentos cuando tus palabras como que caen al vacío y suenan huecas, como tú decías. No, yo creo que tú necesitas, antes que nada, escuchar a la persona en dolor. Déjale expresar todo lo que siente, déjalo expresar su luto, su pérdida. Tú te ganas entonces una relación con ellos, porque recuerda el dicho que hemos mencionado en otras ocasiones, a la gente no le importa cuánto tú sabes, hasta que ellos no saben cuánto tú le importas, ellos te importan a ti, perdón. Entonces tú necesitas establecer ese vínculo. Cuando ellos tengan la certidumbre de que ciertamente sus vidas y su dolor a ti te importan, entonces quizás tú puedas comenzar a hablarle. Y yo creo que si hay algo que destacó Jesucristo fue precisamente su corazón compasivo, capaz de oír a todo el mundo, independientemente de su estrato social, de su condición, de dónde venían, de dónde habían estado, de lo que habían hecho, incluyendo los leprosos, que era una plaga en ese momento que nadie quería tocar. Y yo menciono esto porque Haití, igual que otras naciones similares, tiene una alta incidencia de SIDA y te vas a encontrar con eso. Y muchos querrán no tocar a esos pacientes, pero ellos necesitan ser escuchados también, porque ellos necesitan esperanza. Y la única persona que le puede dar esa esperanza es el Dios compasivo que quiere oír a todo el mundo. Y yo creo que ahí necesitamos estar nosotros, aquellos que creemos en ese Dios. Miguel, perdona que suene quizás repetitiva, pero yo me pregunto, ¿cómo uno puede tener esperanza ante la pérdida de un ser querido que no vuelve más? Yo sé que en Haití hay muchas personas que han perdido, que han tenido que amputar sus manos, sus piernas, sus brazos, pero aún ante ese dolor no hay nada comparado con el dolor de perder a un ser querido que no va a ser sustituido, que no va a ser reemplazado con una prótesis, que lamentablemente ya no va a regresar. O sea, ¿cómo uno puede, en medio de tantas pérdidas humanas, tener esperanza? Bueno, ciertamente, cuando tú pierdes un miembro de tu cuerpo a través de una amputación, eso es algo serio y como tú bien dices, no puedes comparar eso con la amputación de un miembro de tu familia. Eso, el dolor de eso es profundo. Posteriormente, estas heridas de estas cirugías que se han hecho, se han de infectar, pero la realidad es que esas complicaciones tampoco podemos compararlas con la profundidad de las heridas que son dejadas por las pérdidas humanas que esta gente ha experimentado. Y eso va a estar ahí por mucho tiempo. No hay narcóticos, no hay anestesia, no hay calmantes para el dolor del alma. Tú puedes calmar el dolor físico, pero el dolor del alma tú no tienes con qué calmarlo. Solamente Dios puede calmar el dolor del alma. Solamente un encuentro con ese Jesús compasivo de que hemos hablado. Y yo creo que años pasarán antes de que esta población pueda tener su dolor emocional abatido, si es que pase alguna vez, a menos que ellos puedan tener un encuentro con Jesús. Y de eso se trata. Yo creo que por eso es que hay tanta gente como nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, que queremos estar allí para hacer eso, brindar lo que nadie más puede brindar. Una vez hemos establecido un vínculo con esa persona, tal y como tú has señalado, y la hemos escuchado y ella sabe que sentimos por su dolor, entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Qué podemos hacer por esa persona? Bueno, yo creo que una de las cosas que tú puedes hacer es ayudarle a entender, a ver, que este evento que ha acabado de ocurrir precisamente ha ido a probar que este mundo no tiene nada gratificante, nada que ofrecerte. Y que si no tiene ninguna seguridad, no hay nada en lo que tú puedas poner tu confianza en este mundo, porque un día lo tiene y al segundo lo puedes no tener. Así es. Entonces, si tú vas a tener confianza, seguridad, tranquilidad en algo, no va a ser de este mundo. Tú tendrás que vivir poniendo tu mente, tu corazón, tu mirada en algo que está más allá de lo que es esta realidad, este aquí y ahora. Y esa realidad es precisamente de la que Cristo vino a hablarnos. Cristo vino de aquel mundo a hablarnos a lo que estábamos en este mundo, acerca precisamente de lo que este mundo no puede ofrecer, para que yo pudiera anhelar, yo pudiera desear
irme a un lugar donde yo pueda pasar la eternidad con Dios. Finalmente, en medio de tranquilidad, de paz y de seguridad, eventos como estos prueban que de este lado del mundo, donde todo el mundo quiere vivir y estar, no hay nada en lo que tú puedas tener seguridad, ni hay nada gratificante. Miguel, te preguntaba, y valga la redundancia, acerca de las preguntas que normalmente surgen, preguntas que, cuando nos encontramos ante una catástrofe, preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Estas preguntas son preguntas inapropiadas o son una respuesta normal del ser humano? Bueno, yo no sé si la palabra es inapropiada, pero yo creo que nosotros tenemos que ayudar al individuo a entender que hay una dimensión que escapa a nosotros. Tú te haces la pregunta, ¿dónde estaba Dios cuando ocurrió la tragedia de Haití? Que creo que incluso abordamos hasta cierto punto la semana pasada. Bueno, pudiéramos hacer la pregunta, ¿dónde estaba Dios? Bueno, o pudiéramos decir, Dios estaba en el mismo lugar que Él estaba cuando ocurrió la tragedia de la cruz. Pero había una realidad detrás de esa tragedia de la cruz. ¿Por qué Haití, una nación tan pobre? Bueno, pudiéramos hacer la misma pregunta y decir, ¿por qué a Jesús, un hombre tan santo? ¿Por qué a esta familia y no a otra? Bueno, ¿y por qué tenía que ser la familia de Dios, la familia de la Trinidad que perdía a uno de sus miembros? ¿O por qué esta familia, como tú decías, que eran creyentes y aquella otra familia de incrédulos? ¿Por qué la familia de incrédulos sobrevivió y la familia de creyentes perdió a los suyos? Y se nos olvida por un lado que Dios dice en su palabra que preciosa es a los ojos de Dios, a los ojos de Jehová, la muerte de los santos. Y por otro lado, Isaías 57 al principio nos recuerda que muchas veces Dios se lleva a los suyos antes que el pecado y la maldad los alcance. Entonces hay una dimensión que nosotros desconocemos y que entonces hacen que estas preguntas no necesariamente sean inapropiadas, pero que quizás no vamos a tener las respuestas o debiéramos estar haciendo otras preguntas que quizás nos lleven a mejor lugar. ¿Por qué tú entiendes que Dios habrá dicho eso, de que es preciosa a los ojos de la muerte de sus santos? Bueno, la realidad es que Dios no nos hizo para vivir en un mundo caído, lleno de pecado, de dolor, de sufrimiento, un mundo de tragedias. Dios nos hizo originalmente para vivir en su presencia, en un mundo donde todo eso estuviera ausente. Pero la realidad es que Adán y Eva pecaron y este es el mundo que nos ha tocado vivir, esta es la herencia. Dios está anhelando que los suyos finalmente salgan de este mundo caído, entren finalmente a su presencia, a disfrutar precisamente la vida que Él originalmente hubiese querido que viviéramos. Entonces, cuando tú entras a la presencia de Dios, claro que es preciosa a sus ojos la entrada tuya a su lugar, pero no puede entrar a su lugar sin haber muerto primero. Preciosa es entonces a Jehová la muerte de sus santos. Finalmente descansarán de su dolor, de su tragedia, de sus insatisfacciones, de su desencanto, de todo aquello que le agobiaba. Finalmente descansaron. Miguel, estas preguntas de las que hoy estamos hablando, que las personas normalmente se hacen, ¿dónde en la Biblia o en otro lugar pudieran encontrar las respuestas aquellos que hoy tienen ese tipo de preguntas? Bueno, la realidad es que es difícil decirte, mira, en este lugar de la Biblia tú vas a encontrar la respuesta a cada una de esas preguntas, porque a veces hay un lugar en la Biblia donde la puedes encontrar y otras veces no existe ese lugar, dependiendo de dónde, del ángulo de tu pregunta. Job fue un hombre en la Biblia que pasó por dificultades y tuvo múltiples preguntas e hizo múltiples preguntas. Sus 3 amigos vinieron a consolar en un momento dado y ellos también tenían preguntas. Que no fueron para nada de consuelo. Exactamente. Job se cansa incluso de oír sus respuestas en ocasiones, porque las preguntas de Job eran muy profundas y ellos tenían respuestas que eran muy superficiales muchas veces a las preguntas que él tenía que hacer. Y es por eso que Job en 21:34 le dice a sus amigos, ¿cómo pues me consoláis en vano? Vuestras respuestas están llenas de falsedad. Una diferencia, entre otras, entre Job, las preguntas de Job y las de sus amigos, es que las respuestas que sus amigos daban a Job venían del reino de los hombres, estaban aquí abajo, eran cosas que ellos podían ofrecer. Job sabía que si había una respuesta a su dilema, a su dolor, a su sufrimiento,
no estaba aquí abajo, estaba en el corazón y en la mente de Dios. Y es por eso que las preguntas de Job, sus mejores preguntas, son las que él le hace a Dios y no las que estos amigos le hacen a Job. Y de hecho, ulteriormente, cuando Dios se aparece, las mejores preguntas son las que Dios le hace a Job, que él ni siquiera responde, pero que ya Job no necesitaba respuestas para ellas tampoco. Miguel, a propósito de Job, la historia de su vida termina Dios bendiciéndole y devolviéndole el doble de lo que él había perdido, incluyendo la restitución de 10 hijos más, porque él perdió 10 aquel día de una manera súbita. Pero la realidad es que la mayoría de las historias no terminan con un final tan feliz como el de Job. No, claro que no. Sí, yo creo que tenemos que reconocer esa realidad. Pero sabes que aun cuando Job terminó siendo bendecido materialmente al final y Dios le devolvió el doble, Job no hace ni siquiera mención de esas bendiciones materiales de una manera especial, porque eso no fue lo que él más valoró. Lo que él más valoró al final fue que él llegó a conocer a Dios de otra manera, y él lo admite. Él dice, anteriormente yo de oídas había oído de ti, ahora mis ojos te han visto. Job ganó una mayor intimidad con Dios. No podemos olvidar que Dios ha dicho en su palabra que para aquellos que le aman, aquellos que han sido llamados conforme a su propósito, todas las cosas cooperarán para bien. Romanos 8:28 dice eso. A Lamentaciones 3:33 nos recuerda que Dios no aflige a nadie por gusto. Lo que eso implica no es que no vamos a ser afligidos, es que en las manos de Dios no hay sufrimiento sin propósito. Dios llena tu dolor, tu experiencia de sufrimiento, de significado, y eso es lo que hace la diferencia. No importa si es mi dolor o el tuyo, si somos ambos sus hijos. Yo creo que mucho de esto tiene que ver con la perspectiva de donde lo evaluamos. Tú miras la cruz desde la tierra y tú dices, oye, qué gran pérdida, un hombre de 33 años, hijo de Dios, santo, justo, morir a esa edad tan temprana. Esa es de la perspectiva terrenal. Tú miras la misma muerte desde la perspectiva divina y tú dices, wow, el mayor evento o la mayor ganancia de vidas humanas tuvo que ver con ese evento. El mismo evento, uno visto desde la tierra, el otro visto desde el cielo, desde la perspectiva de Dios. Y esa es la razón por la que los planes de Dios a nosotros no nos hacen sentido, no tienen razón de ser. Miguel, en ocasiones te he escuchado decir que el dolor y el sufrimiento en las manos de Dios son los mejores maestros de nuestras vidas. Y me gustaría que nos explicaras eso una vez más. ¿Cómo coopera el bien, o sea, cómo coopera para bien el dolor y el sufrimiento en la vida de una persona? Bueno, yo creo que lamentablemente la mayoría de nosotros, cuando no estamos en dolor, en sufrimiento, en necesidad, en dificultad, somos muy autosuficientes. Al ser autosuficientes, nosotros ni andamos buscando aprender, ni andamos buscando evaluarnos interiormente, ni estamos buscando de Dios, ni estamos buscando las mejores cosas, porque estamos autosatisfechos en nuestra condición. Cuando tú entras entonces en una situación de dificultad, tú comienzas de alguna manera a hacer autoevaluación, introspección, y tú comienzas a encontrar aquellas cosas que son parte de tu vida que tú tienes que eliminar, y tú encuentras allí orgullo, autosuficiencia, tú encuentras allí insensibilidad. ¿Cuánta gente vivió tantos años insensibles al dolor del otro y de repente una tragedia a cientos de kilómetros, miles de kilómetros de su lugar, de repente los sensibilizó a algo que él ni siquiera había considerado necesario? No hay incluyendo incluso insensibilidad hacia la realidad haitiana. Hacia la realidad haitiana. Ellos siempre han estado a nuestro lado, o sea. Absolutamente. Y sin embargo, de repente, esa tragedia lejana le enseñó algo. No hay nada como la enseñanza, no hay mejor maestro que el dolor y el sufrimiento, ya sea en tu vida o a veces en la vida del otro, cuando yo puedo verla y me toca verlo de cerca o visualmente, como lo hemos visto en televisión, como para enseñarme realidades acerca de la vida. Y una de las cosas que esta tragedia y otras nos han enseñado, ¿sabes qué? Si tú no tienes tu confianza puesta en Dios, entonces tú básicamente has construido una casa sobre arena, tú no tienes nada sobre la cual se va a sostener. Cuando venga la menor tormenta, esa casa se va a derrumbar, que fue la parábola que Cristo usó para enseñar en un momento dado la incertidumbre
de construir basado en las cosas que este mundo tiene que ofrecer. Miguel, volviendo a las preguntas que asaltan la mente en momentos como estos, ¿tú crees que al encontrarnos con Dios una vez hayamos muerto, aquellos que han encontrado la salvación, por supuesto, tendremos entonces las respuestas a todas estas preguntas? Yo no sé si vamos a tener las respuestas a todas las preguntas, pero yo creo que vamos a tener las respuestas a la enorme mayoría de ellas. Pero ¿sabes qué? Yo no creo que ni siquiera eso nos va a importar tanto en ese momento. Yo creo que una vez tú entres a la presencia de Dios, Él será tus respuestas, y las respuestas a las preguntas que tú tenías ya van a ser de mucho menos importancia para ti. Job prueba eso. Cuando Job termina su odisea, él tenía muchas preguntas que Dios nunca le contestó. Dios termina haciéndole a Job 63 o 64 preguntas, una detrás de la otra, que él no pudo contestar. Y Dios tampoco contestó. Dios tampoco le contestó, y a Job tampoco le importaron las respuestas. Una vez él se encuentra con Dios, la realidad experimentada de la presencia manifiesta de Dios, su intimidad con Él, la realización de lo poco que él conocía para poder cuestionar a Dios, fue tan abrumador que Job lo que hace es que se tapa la boca, se arrepiente en polvo y ceniza, adora a Dios, y ahora le adora de una mejor manera, de una mayor manera. Y esa es la diferencia, es que de repente Dios te muestra cosas que antes tú no sabías, las preguntas ya pierden su importancia y su valor. Miguel, ¿por qué tú piensas que Dios en ocasiones no responde a muchas de nuestras preguntas y tampoco respondió a las preguntas que les hizo Job? Bueno, la realidad es que muchas de las respuestas que nosotros queremos están encerradas en los propósitos eternos de Dios, que la misma palabra revela en Romanos 11:33, son inescrutables, son insondables, y nosotros no podemos penetrar la mente de Dios, son propósitos impenetrables. Y yo creo que en parte esa es la razón, o una de las razones por la que Dios no es que no se molesta a responder nuestras preguntas, es que Él entiende que en la mayoría de las ocasiones nosotros ni siquiera pudiéramos entenderlo, porque nosotros tenemos dimensiones distintas, y Dios tiene un entendimiento acerca de algunas cosas que a nosotros se nos olvida. Por un lado, la realidad es que tú sabes que nosotros muchas veces estamos haciendo preguntas que son las preguntas equivocadas. Los discípulos de Jesús continuamente le estuvieron haciendo preguntas que eran las preguntas erróneas para el momento, porque no se correspondían con la necesidad del momento, y al contrario, muchas veces chocaban. Ellos querían en un momento dado, Juan y Jacobo, sentarse a la mano derecha y a la mano izquierda cuando Él viniera en su reino. ¿Qué clase de pregunta es esa cuando yo tengo la cruz de frente al poco tiempo, a las pocas horas, y ellos están preocupados por poder? Nosotros muchas veces estamos preocupados por las preguntas equivocadas. Eso por un lado. Por otro lado, Dios sabe que nosotros muchas veces no vamos a entender los propósitos de un Dios infinito a través de una mentalidad finita. Entonces no pueden ser entendidas sus respuestas. La realidad es, Elaine, que piensa en esta tragedia. Tú pierdes un hijo, tú pierdes una hija, tú pierdes tus familiares. Dios desciende, te da la respuesta de por qué a tu hijo o tu hija y no a la del vecino. ¿Eso va a calmar tu dolor? ¿Eso va realmente a aminorar el dolor que tú sientes? Claro que no. La pérdida todavía existe. Tu hijo no está ahí. Entonces, muchas de las respuestas Dios no nos las da porque no van a aminorar la realidad de lo que yo estoy sintiendo. Y eso te da algunas ideas de por qué Dios muchas veces no responde a nuestras preguntas. Pensando en Job, ciertamente fue muy tenaz él en mantener una esperanza de poder tener respuestas a sus preguntas de parte de Dios, y en ocasiones en sus diálogos hasta suena terco, en el sentido de que su insistencia es increíble de cuánto él procuró tener esa audiencia con Dios, porque él sabía que Dios era quien iba a responder sus preguntas. Sí, bueno, mira una cosa, por un lado hablábamos de que Dios no nos responde las preguntas por las razones que explicamos. La realidad es que la esperanza que Dios quiere que yo tenga no me la dan necesariamente respuestas. Job, como tú acabas de mencionar, se sostuvo de una esperanza sin respuestas a sus preguntas. Porque la palabra de Dios nos recuerda que la esperanza que se ve no es esperanza. Precisamente Romanos 8 nos habla de eso. La esperanza que se ve no es esperanza, pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? Job en todo momento
a pesar de que perdió sus bienes, perdió sus hijos, perdió su salud, si hay algo que Job no perdió fue su esperanza. Él te dice en Job en 25, te dice, yo sé que mi Redentor vive, Job 19, 25, y al final se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha mi piel, aún en mi carne veré a Dios, al cual yo mismo contemplaré, y a quien mis ojos verán y no los de otro. Job tenía una confianza todo el tiempo de que antes de que él muriera, él iba a ver a Dios, Dios le iba a conceder una audiencia, y Dios se la concedió. Y ahí entonces él iba a tratar de encontrar las respuestas a sus preguntas, pero él se mantuvo sostenido en la esperanza que solamente Dios puede ofrecer. Y esa es la realidad. No importa si yo tengo respuestas o no, Dios, cuando yo lo encuentro, es mi esperanza. Entre las razones que mencionaste hace un momento de por qué Dios no responde a nuestras preguntas, has dicho que simplemente porque no la entenderíamos. Pero cuando tú hablas de que no la entenderíamos, estás queriendo decir que no estamos en la capacidad intelectual de entender esas respuestas, ¿o no será que Dios en su soberanía simplemente ha decidido no responder? Bueno, él tiene ese derecho, pero yo no creo que Dios es medalaganario. Nosotros vivimos en este tiempo presente y nuestra pregunta está siempre contenida dentro de lo que es el aquí y el ahora, lo que es este tiempo que nosotros en el que vivimos y este espacio en el que existimos. Y Dios habita y ha existido siempre fuera del tiempo y del espacio, de manera que sus respuestas no encajan en un tiempo como el que nosotros vivimos. Nosotros hablamos del pasado, del presente, del futuro, y sin embargo cuando Dios habla, Dios dice, antes de Abraham yo soy, dijo Cristo. Él no dice antes de Abraham yo fui, antes de Abraham yo soy. ¿Qué lenguaje es ese? ¿Qué gramática es esa? Bueno, es que Él no está contenido por el tiempo. Su nombre es yo soy, porque Él habita en ese presente eterno. ¿Cómo entendemos nosotros, seres que vivimos en el tiempo y en el espacio, a un ser, cómo vamos a entender, a un ser que tiene respuestas que escapan al tiempo y el espacio? Jesús se encuentra con la mujer samaritana en el capítulo 4 de Juan, y la mujer samaritana tiene una pregunta para Jesús y le dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Esta mujer está en el tiempo, en el pasado. ¿Eres tú más grande que nuestro padre Jacob en el pasado? ¿Eres tú ahora en el presente mayor? Tú la ves luchando con esa realidad con la que nosotros luchamos todo el tiempo, pasado, presente, futuro. Jesús ignora completamente su pregunta y oye lo que él le dice: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Esta mujer le está preguntando que si él es mayor que Jacob, y él le dice, si tú bebes del agua que yo tengo, tú tendrás vida eterna. Él está hablando de una vida, pero no es una vida pasada, presente, futura, es de una vida eterna. Cristo, Dios, existen fuera de esa realidad. Y tú lo ves en el Antiguo Testamento, tú lees en el libro de Isaías, hablando del nacimiento de Cristo, 700 años antes de que ocurriera, dice, un niño nos ha nacido. Pero faltan 700 años para que eso ocurra, y ya está en el tiempo pasado. Bueno, porque Dios puede usar esa gramática. Él no existe en ese tiempo. Cuando Él te explica cosas, tú no lo vas a entender. Y yo necesito entonces creerle, tener confianza. Miguel, te preguntaba hace un momento, ¿cómo vivimos nosotros sin respuestas? ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Bueno, yo creo que Dios, más que nada, nos ha hecho, en vez de darnos respuestas, nos ha hecho promesas. Y ha demostrado que Él es un Dios digno de ser confiado. Y luego que Él ha hecho promesas, esas promesas las ha garantizado y nos ha pedido a nosotros que confiemos en las promesas que Él mismo ha garantizado, hasta el punto que en ocasiones en su misma palabra dice, yo he jurado la certidumbre de estas promesas que yo les he hecho. La palabra ahí traducida, o mejor dicho, la palabra de Dios nos manda en el libro de Hebreos, a eso quería llegar, a que nosotros debiéramos anclar nuestra vida en Dios. De hecho, el libro de Hebreos en el capítulo 6 habla de Jesús como el ancla del alma, alguien que ha penetrado incluso detrás del velo, ha ido hasta los cielos y ha anclado entonces para nosotros sus propósitos. Todas mis promesas son un sí y un amén en Cristo. La palabra ahí, ancla, es una palabra que en el Nuevo Testamento es usada 4 veces.
Las primeras 3 veces usada en el libro de los Hechos como un ancla común y corriente de un barco. La última vez es usada aquí de una manera figurativa. Entonces, hazte la idea de un ancla. Un ancla es algo que los barcos usan cuando están en puerto o para evitar que el barco se vaya a la deriva, o cuando están en medio de una tormenta en alta mar. Las anclas, he leído que pueden pesar hasta 12, 15 toneladas de peso y pueden tener más de un ancla un barco, precisamente tratando de sostenerlo. Pero llega un momento que aún esa ancla no lo puede sostener. Pero todas ellas están ancladas aquí en la tierra. Tú bajas el ancla al fondo del mar. Sin embargo, nosotros tenemos que sostenernos en el ancla que es Cristo, pero es un ancla que no está anclada, valga la redundancia, aquí en la tierra. Es un ancla que hemos tirado, por así decirlo, que está anclada en los cielos, hacia arriba, y Dios sostiene entonces esta ancla, y Dios es quien sostiene mi vida y evita que yo me pueda ir a la deriva cuando estas cosas ocurren a nuestro alrededor. Esa es la manera como tú puedes y debes aprender a vivir en este mundo sin respuesta. Es la única forma. De hecho, déjame leerte todo el pasaje del libro de Hebreos, porque está en el capítulo 6, a partir del versículo 17, déjame leértelo como lo dice. Dice, por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento, a fin de que por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como ancla del alma, una esperanza segura y firme y que penetra hasta detrás del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Él es el ancla de tu vida y ahí tú tienes que agarrarte para vivir aquí debajo. Miguel, hablemos de este pasaje que tú acabas de mencionar en Hebreos, que habla por un lado de lo inmutable, de lo invariable, del propósito de Dios. ¿Cuál es la importancia de esto para nuestras vidas? Bueno, mira, yo creo que si hay algo que Job aprendió precisamente a lo largo de su experiencia de dolor, cuando se encuentra con Dios, es precisamente ese concepto de que el propósito de Dios es inmutable. Job 42:2 dice, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Job aprendió eso a lo largo de su trayectoria. Lo que esto implica es que Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, Dios tiene una meta que Él se ha propuesto alcanzar. No hay nada que pueda ocurrir en su universo, no hay huracán, no hay terremoto, no hay muerte, no hay gobierno, no hay imperio que pueda entorpecer los propósitos de Dios. Nada va a hacer que Dios deje algo hecho a mitad del camino. Nosotros hacemos eso. Lo hacemos porque a veces se me gastan las fuerzas, pero Dios dice en Isaías 40, ¿no has oído? El Dios eterno, el Señor que ha hecho, que lo hace todo, Él ni se cansa. Dios no se cansa, no pierde su fuerza. A veces tú pierdes el deseo a mitad del camino, pierdes la pasión y tú lo dejas, pero eso no le va a pasar a Dios. Se nos acaban los recursos, pero eso no le va a pasar a Dios. No sé cómo terminar, pero eso no le va a pasar a Dios. En otras palabras, Dios ha garantizado que aquello que Él comienza, Él termina. Él ha comenzado un trabajo de redención, Dios de terminar ese trabajo. No importa lo que tú veas ocurriendo en este mundo, Dios sabe para dónde va y ahí llegaremos en el preciso momento en que Él lo planificó. Miguel, el primer versículo de la cita que acabas de mencionar dice lo siguiente: de la misma manera, Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento. Este pasaje habla de que Dios hizo un juramento para garantizar a aquellos que habrían de creer en Él. ¿Qué necesidad tiene Dios para hacer un juramento? Explícanos cómo es que Dios jura como si de repente fuera un ser humano. Bueno, Dios no tiene ninguna necesidad de jurarle nada a nadie y sin embargo, eso es lo que Él hace en un momento dado. En Génesis 15 tú puedes leer la historia, pero lo hace porque Él condesciende hasta los niveles de la vida del hombre
como si él fuera un hombre, no porque él quisiera probarse, sino que en su benevolencia está tratando de darle al hombre que ha creído en él mayor seguridad de lo que él ha prometido. Y tú lees en el Génesis 15 un pasaje que pudiera parecer extraño para muchos, pero que a la luz de lo que conocemos hoy, sabemos que tiene su explicación. Déjame decirte en qué consiste el pasaje y luego darte la explicación. Dios le hizo una promesa a Abraham de que tendría un hijo y que de ese hijo vendrían múltiples descendientes y que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Dios sella esa promesa y cuando lo hace de esta manera. Le pide a Abraham que traiga 3 animales, que lo corte en 2 y luego que él tenga esos animales cortados en mitades, lo hace caer en un sueño profundo y ahora Dios, representado por una columna de humo, pasa en medio de las mitades, sella ese juramento. Y con esto le estaba diciendo a Abraham lo siguiente. Déjame darte toda la explicación ahora. En la antigüedad los pactos no se firmaban, los pactos se cortaban, tú cortabas un pacto. Entonces, si tú y yo entramos en un pacto, yo y tú cortamos un animal o 2 y luego tú y yo pasábamos en medio de las mitades, simbolizando con esto de que si en alguna manera, en algún momento, alguno de nosotros 2 fallaba en cumplir su pacto, nosotros merecíamos ser cortados en 2. Bueno, Dios jura esta promesa, se la garantiza a Abraham, pero ahora no hace que Abraham pase en medio de las mitades porque él no tenía forma de garantizar el pacto que ellos estaban firmando. La única persona que lo podía garantizar era Dios. Entonces Dios le hace caer en un sueño profundo y Dios mismo pasa en medio de las mitades confirmando su pacto, jurando esto, lo cual le estaba diciendo a Abraham, Abraham, si yo alguna vez no cumplo la promesa que yo te he hecho de alguna manera, el Dios eterno, inmutable, de propósitos inmutables, merece ser cortado en 2. Y tú conoces lo imposible que eso ocurra, la imposibilidad de que eso ocurra. Así de imposible es, Abraham, que yo falle a mi promesa. Entonces Dios nos dio 2 cosas, que es lo que el texto de Hebreos dice. Me dio su palabra, que el Salmo 138, 2 me dice que la ha engrandecido por encima de todo, y después de darme su palabra, me dio un juramento. Entonces, por eso el autor de Hebreos dice, por 2 cosas a Dios garantizó las promesas, su palabra y el juramento. Y ahí tú tienes las garantías de Dios. A propósito de la tragedia que recientemente afectó a la nación de Haití, hemos oído a muchos ateos hacer la pregunta, ¿dónde estaba Dios cuando esto ocurrió? Y la realidad es que ellos no tienen el derecho de hacer esa pregunta porque ellos no creen en ese Dios. Y si uno cree en ese Dios, no puede preguntar dónde Él estaba. La razón por la que yo introduzco este libro, o esta obra de esta forma, es porque quiero hablar de alguien de nombre C.S. Lewis que precisamente ha dado respuesta a muchas de las interrogantes que los ateos levantan en medio de las dificultades, en medio de las grandes preguntas de la vida. Entonces, una de esas grandes preguntas es precisamente el dolor, el significado, el propósito, el sentido que esto tiene si es que hay uno. En esta obra pequeña de C.S. Lewis, El problema del dolor, él hace un análisis profundo precisamente acerca de lo que es el dolor y el sufrimiento en la experiencia humana. Y va más allá de eso, porque incluso hay todo un capítulo, 2 capítulos dedicados al dolor humano, un capítulo dedicado al dolor animal incluso, la maldad humana, la bondad divina y cómo todas esas cosas se conjugan. Nos habla del cielo, nos habla del infierno. Y precisamente a través de esta obra, Lewis ha estado tratando, o estuvo tratando, de comunicar al hombre respuestas a preguntas acerca de la experiencia del dolor, su propósito final y dónde nosotros pudiéramos finalmente encontrar respuestas a aquellas interrogantes que mucha gente tiene, que a veces no sabe dónde preguntarlas o que no sabes a quién hacérselas. Yo les recomiendo altamente esta obra pequeña de Lewis, El problema del dolor. La próxima obra que queremos recomendar es de un autor muy conocido también, tanto en el mundo anglosajón como en el mundo hispano, el pastor Charles Swindoll. Swindoll escribió una obra que fue titulada en inglés Hope Again, o Esperanza, o Espere, tenga esperanza nuevamente.
Y el subtítulo dice, cuando la vida duele y los sueños se evanecen, se desaparecen. Yo creo que esto es una obra que va a ayudar a mucha gente. Es un estudio acerca de la primera carta de Pedro a sus seguidores. Y esta carta fue escrita a gente que estaba sufriendo la persecución en medio de la peor tribulación que cristianos pudieran sufrir. Y entonces a través de esta obra, Swindoll nos va a hablar acerca de cómo tener esperanza más allá del sufrimiento, más allá de la tentación, más allá de la división, más allá de la culpa, más allá de la injusticia, más allá de la inmadurez, más allá del resentimiento, más allá de la cultura, etcétera, etcétera. En otras palabras, cada uno de nosotros ha experimentado en la vida situaciones que a veces tienden o pueden robarte la esperanza. Él quiere enseñarte cómo volver a tener esperanza después que tú has pasado por una situación como esa. Miguel, hace un momento te hablaba de la vida de Job, de cómo él termina su experiencia. Y es obvio cuando tú lees la historia de Job, de que cuando la tragedia llega a su vida, él supo asumirla y estaba preparado para ello. Te preguntaba, ¿cómo nosotros nos preparamos para enfrentar la tragedia en nuestras vidas? Mira, yo creo que hay tres cosas que nosotros necesitamos. Tú necesitas una vida de adoración, tú necesitas una vida de gratitud, tú necesitas vivir sometido a la voluntad de Dios. Vamos a hablar de esas cosas rápidamente. Tú encuentras a Job ante la noticia de la pérdida de los 10 hijos, que su respuesta inmediata fue una de adoración. Él se postra en tierra, él rasga su vestimenta, él se rasura la cabeza. Esas eran las expresiones externas de tu tristeza, de tu luto, de tu dolor. En medio de ese luto, dolor, tristeza, Job encuentra tiempo, espacio, actitud, disposición para adorar a Dios de una forma extraordinaria. Él se postra en tierra y dice, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. Esa actitud de adoración, que no debe ser momentánea del domingo, sino continua, te prepara para tú poder enfrentar las circunstancias difíciles de la vida, número uno. Número dos, tú encuentras en Job una actitud de gratitud extraordinaria, y donde tú ves eso, es que Job, en el momento en que se postra a adorar a Dios, él, entre las cosas que dice, que no sé cuántas veces yo le he leído, y cada vez que la leo yo tengo la misma sensación una vez más, y me está ocurriendo ahora mismo nada más de pensarlo, es que esto es extraordinario. Job te dice, cuando pierde todo lo que él tiene y pierde sus 10 hijos, dice, desnudo yo vine del vientre de mi madre y desnudo he de volver. En otras palabras, cuando yo vine a esta tierra, yo vine sin nada y yo me voy sin nada. ¿Qué tú quieres decir, Job? Que lo que yo tenía no era mío, se me prestó simplemente porque yo no lo traje a este mundo ni me lo voy a llevar. Y quien me lo prestó fue Dios, y por tanto, Él, que fue quien me lo prestó, tiene el derecho de quitármelo cuando Él quiera. Y es por eso que Él dice, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. Ahí tú encuentras entonces esa actitud de gratitud. Y en tercer lugar, simplemente Job, aún sin las respuestas, supo someterse al propósito de Dios. Esa actitud de sometimiento al propósito inmutable, incambiable, no tocable de Dios, es lo que a ti te va a permitir precisamente poder pasar por esta vida de una forma triunfante y llena de satisfacción, llena de certidumbre, de gozo, de esperanza. Miguel, esas tres cosas que tú acabas de mencionar, vivir una vida de adoración continua, vivir con un gran sentido de gratitud, vivir sometido a la voluntad de Dios, ¿tú crees que son respuestas naturales del ser humano? No, yo no creo que son respuestas naturales, yo creo que son respuestas fuera de serie, de parte de un hombre que vivió de una manera fuera de serie. Pero sabes una cosa, Elaine, nosotros no somos tantos seres humanos en necesidad de respuestas. Nosotros somos seres rebeldes en necesidad de sumisión. Nosotros necesitamos más que nada poder doblar las rodillas, rendir la voluntad y decir amén a los propósitos de Dios. Cuando tú y yo y el resto estemos dispuestos a vivir de esa manera, la vida va a lucir de otra forma para nosotros y nosotros podremos tener la misma vida que Job tuvo, la misma actitud frente a la vida. Miguel, pero entonces, ¿qué diferencia hay en vivir sometido a la voluntad de Dios, agradecido,
a vivir resignado. Es decir, alguien podría confundir esto con resignación Sí, de repente. son dos actitudes totalmente distintas. Cuando tú te resignas a algo, es como cuando tú teniendo una actitud derrotista. Bueno, está bien, no puedo hacer nada. Si eso es lo que me toca, pues yo lo tomo, yo lo acepto. Pero ahí no hay necesariamente una actitud ni de gozo, ni de gratitud, ni de entendimiento que Dios sabe lo que está haciendo. Es simplemente una actitud derrotista de que como tú no puedes con el más grande y el más grande es Dios, pues ¿qué vamos a hacer? Cuando tú vives de esa manera, tú terminas deprimido en esencia, ¿no? Esta es una actitud triunfante de que no, yo he creído en Dios, yo sé que Él sabe lo que hace, Él es el creador del universo, Él es el sostenedor del universo, Él me creó y por tanto Él tiene un propósito con mi vida. Él que me creó me ama, me cuida, me protege, me dirige, Él sabe lo que es mejor para mí. Él ha prometido que todas mis cosas cooperarán para bien, mis peores cosas cooperarán para bien. Yo he decidido creerle y por tanto, ¿sabes qué? Al final yo tendré la respuesta o si no la tengo, la respuesta no tendrá tanto valor ya porque yo habré encontrado finalmente qué se proponía Dios con permitir todo esto en mi vida. Miguel, hemos llegado ya casi al final de nuestro programa. En ese sentido, ¿cómo nos despides? ¿Cuáles serían tus conclusiones? Yo creo que lo mejor que una persona puede hacer en medio del caos no es desesperar. Yo creo que muchos son los que desesperan, pero desesperan porque no conocen a Dios. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer entonces? Si no voy a desesperar, yo puedo esperar. ¿Qué voy a esperar? Yo voy a esperar los propósitos de Dios que han de ser realizados después de la tragedia, de la dificultad. Voy a dejar de preguntar por qué a mí, y quizás comenzar a preguntar ¿para qué? ¿Para qué Dios permitió esto? Y ese para qué yo voy a comenzar a verlo relativamente pronto cuando yo tenga esa disposición. Quizás otra manera de verlo la próxima vez que alguien piense, bueno, ¿y por qué a mí? ¿Por qué yo? Tú mira la cruz, mira a Cristo colgado y ahora tú puedes decir, bueno, si a él le pasó eso, ¿por qué no a mí? Esa es otra manera de voltear la pregunta. Entonces yo creo que en medio de esta tragedia, de esta dificultad, la primera pregunta debe ser, ¿qué Dios se trae en mano? ¿Qué es lo que Dios está planeando? ¿Qué es lo que Dios está planificando hacer? Y cuando tú comiences a ver, en este caso con Haití, lo que Dios está trayendo como algo nuevo, como un nuevo amanecer, un nuevo comenzar, esperanza que antes no estaba, libertad que antes no tenían, esperanza que antes no parecía estar en ningún lado, tú habrás comprendido entonces que cuando esto ocurrió, Dios tenía un propósito que todavía escapa a nuestro entendimiento, pero que Él te ha comenzado a dejar ver lo que Él está haciendo con lo que Él permitió. Y quizás también qué papel nosotros jugamos dentro de ese propósito, si es que a veces uno ora por respuestas, pero muchas veces nosotros somos parte de la respuesta. Bueno, yo creo que tú has dado en el clavo. Yo creo que nosotros, sus hijos, que nos llamamos cristianos, que decimos que creemos todo esto que hemos estado hablando, necesitamos ir allá y remangarnos nuestras mangas y los pantalones y comenzar a hacer por ese pueblo lo que se supone Dios quiere hacer con ellos, mostrarle la esperanza de la cual nosotros hablamos y decirle que nosotros somos parte de esa respuesta a esas oraciones, porque hemos ido a llevar el alimento, la medicina, la consolación, la esperanza, pero sobre todo el alimento del alma, que este país por tanto tiempo, muchos millones de ellos no lo habían tenido, porque habían estado presos de ese vudú que lo tenía esclavizado por un lado y por otro lado porque el mundo había permanecido insensible a la realidad que ellos estaban viviendo. Y ahora tenemos la palabra de Dios y el mundo volcado sobre ellos, prestándole atención. Era tiempo de que esto ocurriera para ellos. Miguel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros como siempre, trayendo tus palabras en esta ocasión básicamente de aliento y consolación en este momento que estamos viviendo. Qué bueno que tenemos la oportunidad de poder compartir esto que Dios ya ha revelado en su palabra, que muchos desconocen, que muchos profesan pero no viven y que quizá pudiéramos ayudar a muchos a comenzar a vivir lo que la palabra de Dios dice, revela, promete, garantiza, y ojalá que usted sea uno de esos hijos que pueda agarrarse del ancla de su alma, que es Cristo.
A ustedes, amigos televidentes, muchísimas gracias por su sintonía, gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Recuerda visitar nuestra página en internet, la dirección integridadysabiduría.org. Será hasta la próxima.